Bueno, gracias por seguir con nosotros en el coloquio. Hoy vamos a dar inicio a la mesa 4, que es la industria de los videojuegos y su protección en México. Voy a leer brevemente la síntesis curricular de nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy y dejamos las preguntas hasta el final. Gracias. La doctora Cintia Solís, doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad de París-Saclay y París-Sud, cuenta con una maestría en Derecho de la Innovación Técnica en la Universidad París I Panthéon-Sorbonne y París-Sud, ¿está bien dicho? Es licenciada en Derecho por la UNAM, también maestra y doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana. Actualmente es socia de la firma LexInf y ejerce la docencia en diversas instituciones académicas del país a nivel internacional, nacional también. Aquí en Infotec contamos con la grata oportunidad de tenerla también como docente, y es investigadora adscrita al Centro de Estudios e Investigación en Derecho en Materia de la Universidad de París, Sud y París-Saclay. A Salvador Camacho Hernández, licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios justamente aquí en Infotec, en la maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación, cofundador y CEO de Carpa Protection Digital, cofundador y presidente de GGWP Foundation, ONG enfocada a utilizar los eSports como agente de cambio social, miembro del grupo de trabajo de ICANN, ha impartido capacitación sobre propiedad intelectual y videojuegos en Google MHQ en Dublín, Irlanda, es presidente de los comités de nombres de dominio y de eSports de la Academia Mexicana de Derecho Informático y miembro activo de diversas asociaciones, dentro de las que destacan la Asociación de Internet MX y la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, ponente nacional e internacional en temas de eSports y propiedad intelectual. Y Felipe Vélez Pérez, que es maestrante en la maestría que se imparte aquí en Infotec y es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, licenciado en Derecho por la misma Casa de Estudios. Realizó estudios de comercio internacional en Reino Unido y en la Escuela Bancaria Comercial. Actualmente es abogado postulante en diversas materias, miembro distinguido de la revista especializada en Derecho Penal Ladbrokes &A, miembro de la Academia de Ciencias, Ingeniería e Investigación Forense, AC, así como asesor jurídico privado para diversas empresas y cámaras de comercio, y también ejerce docencia en universidades privadas. Les agradezco muchísimo su participación y le pidieron que les recordara que tienen 10 minutos. Empezamos entonces con Salvador. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la doctora Evelyn Telles por la invitación y felicitarla también por el atrevimiento de empezar a tocar estos temas en foros de discusión y de investigación, que yo creo que yo todavía hace algunos 5 años me tiraban de a locos y decía que iba a participar en un coloquio de propiedad intelectual y videojuegos. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y también les quiero agradecer a ustedes que estén aquí invirtiendo su tiempo en esta discusión, que como hemos visto, la industria de los videojuegos está desarrollándose cada vez más y más, tocando temas o tocando puntos legales incluso que antes siquiera nos hubiéramos imaginado. Yo siempre digo que antes de ser abogado soy gamer, porque llevo prácticamente toda mi vida jugando videojuegos y afortunadamente he tenido pues la chance de dar este tipo de pláticas, de meterme a estudiar más sobre el impacto que tienen los videojuegos, no solo en nuestra vida legal, sino en nuestra vida cotidiana y en general, y cómo nos ha hecho incluso evolucionar o pensar de cierta manera. Y pues bueno, yo estoy aquí para platicarles hoy sobre los aspectos de privacidad y ciberseguridad para gamers. Pues bueno, sabemos que hoy día la mayoría de las personas por lo menos tienen 3 dispositivos conectados a internet. 3 son poquitos. Y empezamos a contar muchas más cuestiones que quizás incluso no sepamos que están conectadas a internet, ¿no? Entonces, derivado de esto, sabemos que, como bien dijo Tim Cook, la privacidad está siendo atacada desde múltiples frentes. Debemos de tomar en cuenta que el tema de privacidad ya no solo se ciñe a una computadora o una laptop, incluso un teléfono celular a través del cual otorgamos datos. Por eso nos ha costado muchísimo trabajo entenderlo. ¿Quién de aquí tiene un antivirus para su PC, para su laptop? ¿Quién tiene un antivirus para el smartphone? ¿Quién tiene un antivirus para su consola de videojuegos? No, entonces están ahí de Demogorgon o no sé qué onda.
Entonces vemos que nos ha tomado bastante tiempo, por lo menos 20 años, entender que debemos de proteger los aparatos tecnológicos que utilizamos, a través de los cuales proveemos información y consumimos información. ¿Por qué? Porque los humanos somos adictos a comunicar y a compartir cosas, lo que sea. Nos encanta, y aparte, si son datos, nos encanta compartir datos. Entonces, derivado de esta cuestión, yo siempre voy a añorar mucho estos tiempos, porque cuando estaba chiquito y no tenía tantas obligaciones, y era ir a la escuela, salir bien, comer bien y jugar videojuegos. Bueno, y hacer deporte también, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de todos ustedes pueden reconocer las consolas que están en esa imagen, ¿no? Vamos allá al Genesis, Dreamcast, que fue incluso la primera consola que buscó tener esta interacción online, que en ese entonces la capacidad tecnológica no era tanta, y pues bueno, fue literalmente un fracaso. Sin embargo, personalmente es de mis consolas favoritas. Tenemos ahí al PlayStation, al 1, 64, NES, Super Nintendo. ¿Qué elementos consideran que tienen en general comparado con consolas actuales? Allá, si hay alguien que quiera algo muy básico. Exactamente, que no hay una conexión a internet, y por eso todavía las extraño un poquito más. ¿Qué sucede cuando se dan cuenta? Bueno, ya tenemos cierta infraestructura, cierta tecnología para conectar las consolas a internet y que se lleven a cabo estos juegos online. Bueno, deciden llevar a cabo conexión, que digo, ya desde mucho antes pasaba en juegos de PC, pero que igual era únicamente un tema, como se conoce, de peceros y de gente que juega PC, y que también tienen ahí una lucha eterna contra las consolas por el tema de los gráficos y de a ver quién puede más. Entonces, ¿qué sucede? Que llegamos a esto. Esta es la última, o hasta donde estamos ahorita, en una historia tecnológica de consolas de videojuegos. Y pues bueno, ahí tenemos al Play 4, Xbox One y Switch, que es una maravilla andante. Entonces, ¿qué sucede? Al momento en el que conectamos nuestros dispositivos a internet, empezamos a compartir datos automáticamente. Desde el simple hecho de conectarlo, la consola está desarrollando datos, y como comentaban hace rato, datos de consumo, datos de preferencia, etc. Ese era un GIF de Brent Rambo, no sé si lo ubiquen, que es muy bueno, el que le hace así, y decía "You win the internet", porque precisamente, cuando empezamos a jugar videojuegos online, el mundo entero cambió. El mundo de los videojuegos cambió por completo en la forma como estábamos acostumbrados. Entonces, en esta cuestión, ¿qué es lo que sucede? Nosotros generalmente, como humanos, cuando jugamos nos ensuciamos, y así somos, porque así nos gusta jugar. Entonces, ese era otro GIF ahí de llevo 72 horas jugando. ¿Por qué? Porque el momento en el que tenemos un videojuego que teníamos ya, y que se genera un hype de 5 años que lo están desarrollando y haciendo, y que cada vez vamos teniendo más y más información, lo único que queremos es llegar, meter el disco, esperar esos tiempos de descarga que luego son muy fastidiosos, pero una vez que ya está hecho, empezar a jugar, ¿no? Entonces, dejamos de lado todo el tema de la protección. ¿Por qué? Porque lo que queremos es jugar, y lo que queremos es entretenernos. Entonces, en este sentido, en el momento en el que conectamos automáticamente la consola a internet, ya estamos compartiendo datos. Hay un tema ahí súper específico que, si bien está delimitado y establecido en los términos y condiciones, absolutamente nadie jamás en la vida se va a poner a leer unos términos y condiciones antes de jugar un videojuego. Si no leemos ni el manual cuando había manuales, muchísimo menos vamos a ponernos a leer unos términos y condiciones. Derivado de esto, y ya pues ahí está Fortnite, que está en boca de todos, el mundial, los 3 millones de buga, etcétera. Lo que acaba de salir es que se acaba de presentar una demanda en Estados Unidos por una violación de datos personales de menores ligados al videojuego. De nueva cuenta, ya, y como comentó muy bien Ana, Epic sabe muy bien lavarse las manos y cómo hacerle. Sin embargo, he empezado a ver muchas quejas por parte de él. ¿Saben quién es él? Sí. Bueno, Ninja. Es un streamer
que es reconocido como el streamer número 1 del mundo. Él se dedica a jugar Fortnite de manera profesional y genera una suma muy interesante de dinero, a tal grado que incluso ha llamado a medio streaming a Epic para reportar gente que está utilizando hacks dentro de Fortnite para ganar, ¿no? Y le contestan la llamada directamente, el CEO de Epic, perdón. Entonces, digamos que es como el Cristiano Ronaldo o el Messi del Fortnite. Finalmente, y a manera de empezar a cerrar, ya me pasaron aquí el papelito, ¿alguien jugó Detroit Become Human? Es un gran juego, si tienen la oportunidad, jueguenlo, no está nada aburrido, es un juego de interacción, más que un videojuego de invertirle horas y de que te eches 100 horas ahí como en un Final Fantasy. ¿Y qué es lo que sucede? Que las máquinas, o sea, la premisa es que las máquinas que hay, o los cyborgs, se empiezan a volver locos y se les conoce como deviants. Entonces, esto es muy similar a lo que está sucediendo con el tema de los videojuegos y principalmente con las consolas y la ciberseguridad y la privacidad de datos de las consolas. A mí me gustaría mucho que nos vayamos con la idea de que si estamos compartiendo datos a través de las consolas que están conectadas a internet, e incluso cuando no estén conectadas, al momento de conectarlas ya empezamos a compartir esta serie de datos, que tengamos en consideración la cuestión de que hay que proteger cómo utilizamos nuestras consolas para evitar temas de robo de datos personales, y más ahora que están ligadas muchas veces las cuentas a tarjetas de crédito. Finalmente les dejo ahí esperamos que precisamente PS5 es uno de los que están apostando por el tema de ya no utilizar discos y que se empieza a terminar la piratería física como se conoce, va a seguir existiendo digitalmente, pero bueno. Y finalmente, pues bueno, hay como la buena Aloy en Horizon Zero Dawn, pues sí, tengan en consideración que hay máquinas que nos están vigilando, pero que ustedes pueden hacer más por su seguridad que cualquier otra persona. Muchísimas gracias. Pero soy orador natural, soy litigante, entonces en juzgado tenemos que controlar una audiencia con o sin micrófono, entonces me va a permitir hablar así. Bueno, pues si gustan bajar la presentación, nada más necesitan poner su teléfono ahí en el QR y pueden bajarla. ¿Qué es el tema? Bueno, son 3 temas bien complejos, que es TMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el nuevo Telecan, y lo que es la piratería, que es obviamente la intromisión a la propiedad intelectual, clonando, por decirlo así, pues un videojuego, ¿no? Y pues obviamente los videojuegos mismos, ¿no? Son 3 temas bien complejos, porque me encargo, soy penalista, entonces como penalista, pues, digámoslo así, somos el derecho policíaco, el derecho que está de barandilla, el que te mete a la cárcel o el que te saca de ella, ¿verdad? Entonces, pero el derecho penal ahora, el derecho penal cibernético, que me he dado la tarea junto con otros jueces de poderlo bautizar así, en la revista de derecho penal que tenemos, que es Radbrook, la formamos varios penalistas, obviamente magistrados, jueces, y allá en el reclusorio norte la semana pasada pude tener una plática con ellos en lo que ya podría hacer por incidencia. Me di a la tarea de poder actualizar estos temas, y pues les voy a ser honesto, no hay, o sea, literal, las acusaciones que tenemos en contra de los delitos en materia de propiedad intelectual son plenamente nulos en este nuevo sistema penal acusatorio. La mayoría son del sistema mixto, y en el sistema mixto pues obviamente hay una gran sobresaturación de problemas. Pero ¿cómo funciona? ¿Qué pasa? Yo les preguntaría, ¿todavía existe la piratería? Yo les pregunto, ¿sí o no? Pues sí, pero en disco. La verdad, son células delictivas complejas. Nadie se ha tomado la molestia de poderlas estudiar a fondo, porque son tan peligrosas que en cuanto las estudias, pues ya no la cuentas, ¿verdad? Entonces, este servidor, junto con una pobre criminóloga, nos hemos dado a la tarea de estudiar estos índices, estos patrones, y la respuesta es que sí, ha evolucionado. La delincuencia, como siempre, evoluciona muy rápido, y el derecho no. Desgraciadamente, el derecho ha sido un poquito más lento.
aquí está la incidencia de quién está a la cabeza de la piratería de los videojuegos, y no lo pude creer cuando la vi, y es Italia. Italia en Europa. Aquí en Latinoamérica no tenemos datos concretos, pero en teoría es la mafia china la que controla la clonación de los videojuegos y la incidencia delictiva en este ámbito. Después de ellos está España, pero lo tiene Telefónica España. ¿Pero por qué Telefónica España? Antes de meterme en problemas, bueno, Telefónica España es la única que estudia estos eventos delictivos y ha hecho la estadística. Así también France Telecom reporta después que Francia es el tercero. Esto, ¿cuánto significa para las empresas lícitas? Hasta 68.5 billones de dólares. Eso es para las industrias lícitas. Ahora imagínense a lo que es lo ilícito, la cantidad de dinero que se pierde en trabajos, en horas hombre, y sobre todo en una numérica ventaja a la delincuencia organizada. Es dinero que le llega a la delincuencia organizada para poder hacer y deshacer, comprar armas, entre otras cosas. Asimismo, ¿qué tiene que ver el TIMEC? Bueno, el TIMEC prácticamente es un compendio de voluntades políticas y de exigencias políticas por los Estados Unidos para poder homologar técnicamente, científicamente, el combate a la delincuencia. Entonces eso fue desde Estados Unidos, y obviamente Estados Unidos pone las métricas, y las métricas prácticamente vinieron del Digital Millennium Act. El Digital Millennium Act fue lo que más o menos fue lo que normó o tiene la sustancia del capítulo 20 y el 19 del TIMEC, y lo que nos hace poder hablar de lo que sería lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Esto. Obligaciones preventivas, unas obligaciones estatales, una obligación desde Estados Unidos subrogada a México y obviamente a Canadá, que no tienen la vanguardia que Estados Unidos, para el combate a los delitos electrónicos, a los delitos digitales. Y en el sentido de los gamers, pues obviamente tiene que ver todo. ¿Por qué todo? Bueno, hablamos desde el derecho de la libertad de expresión, desde el derecho de asociación cuando jugamos en línea. Cuando jugamos en línea están otros jugadores, y ya se ha detectado casualmente por periódicos de Asia que muchos terroristas se comunican a través de las plataformas de videojuegos. Ellos se comunican y así, a lo mejor hay una película que lo ven que se llama Ryan, algo de Jack Ryan, está en Amazon, es una serie, y los terroristas se comunicaban a través de la red, pero resulta que sí es cierto. Y acá en México, adivinen quién se comunica, no les voy a decir quién, ¿verdad? Entonces, los derechos de autor como prioridad. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo al gremio. Esto, se va muy rápido, pero bueno, nos habla de un Intellectual Property Enforcement. Es una normativa, ya una obligación que adquiere el Estado mexicano de tener una ciberseguridad, una ciberpolicía especializada en materia del delito. Entonces, siendo preventivo, ya obliga al Estado mexicano a tomar acciones. ¿Y eso en qué derivó? En que nuestro compañero del FBI y a través del Department of Justice tenga una oficina específica de lo que es el combate a la ciberseguridad, específicamente en los videojuegos. El FBI tiene un juego muy específico, muy de liderazgo, pero a título oficioso. ¿Y dónde estamos nosotros? Bueno, ahí está. México sin legislación en cibercrimen. No tenemos. Tenemos un código penal severo, un código nacional de prisiones penales, pero sin vinculación. La mayoría de los ministerios públicos no tiene idea de cómo iniciar una investigación. Si alguien te clonó tu tarjeta de videojuegos y trata de decirle al ministerio público, pues no te va a atender. La verdad es que van a decir, no, pues lo estamos investigando. Si lo haces vía redes sociales, lo más seguro es que se pongan a investigarlo y terminen con una nota de todavía, disculpe usted, pero no sabemos cómo iniciar la investigación. Entonces, eso nos deja un poquito con la solución, y la solución les tengo que decir en menos de 2 minutos, que son ustedes. ¿Cómo? La prevención y también el ejercicio práctico didáctico de especialistas en la materia. El ejercicio estratégico del derecho penal en tecnología de la información y comunicación es poco, si no es que nulo. Y hablando ahí con los jueces en el penal, me dicen, pues es que no hemos visto a nadie pasar por aquí con esas características, ¿no? Tenemos muchos chinos que hemos de hecho, si quieres ve a visitarlos, te doy el pase y los entrevistas, ¿no? Y les dices cómo le hacen. Entonces, me quedé en eso, tuve que venir acá al Congreso, pero según entiendo, los chinos realmente usaron a terceros. ¿A terceros para qué? Para llegar a sus cuentas.
¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es un tip, es el litigio estratégico, algo que se llama acción penal privada. Esa ya está desde el 2016, está a su disposición, se llama acción penal a través de particulares. Dado a que nosotros no tenemos un super FBI, sí tenemos a la Policía Federal, pero ya saben qué les pasó también, no voy a hablar del tema. Entonces, no nos quedamos sin seguridad cibernética. ¿Cuáles son las que quedan? Las que están todavía pendientes de este tema. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es de las mejores policías que tenemos a nivel ciberseguridad. También en Jalisco se está haciendo muchos esfuerzos, pero realmente no tenemos. Entonces la única opción es que ustedes tomen, no las armas, sino el derecho. Tomen el derecho a través de la acción penal privada y puedan hacer ejercicio de ir a través de un juez de control y hacer una ejecución de la acción penal. Es decir, acusarlos ustedes solitos, decirlo así. Es que se saltan, hay muchas más diapositivas ahí, pero no sé por qué se salta hasta acá. Lo que les puedo decir rápidamente es, la acción penal privada tienen tres opciones como desarrolladores de videojuegos. Una, se van con el INPI. El INPI inicia la querella y la querella necesaria la inicia el INPI junto con la Fiscalía General de la República. Esa es la opción número uno, la más viable, la que está de cajón y cualquiera de mis compañeros abogados les puede aconsejar. La otra, la que yo les ofrezco, o más bien les pongo en la mesa, es la investigación privada más litigio estratégico. ¿Por qué la investigación privada? Porque ya tenemos un sentido lateral en la investigación del delito y cómo víctimas del delito pueden coadyuvar en la investigación plenamente. Y la otra, 2-3, que es el litigio estratégico internacional. Siendo así y que tengo poquito tiempo, me voy a tener que disculpar. Si quieren, como les digo, descarguen la aplicación, ahí está la presentación, estoy a su servicio, estamos aquí en el CONACYT investigando esto y poderle hacer frente a los diferentes males que aquejan a nuestra sociedad. Muchas gracias. Listo, pues ahora sí me toca hacer el trabajo sucio porque yo sé que todos tienen hambre y ya tienen ganas de irse. Además, bueno, obviamente estoy muy agradecida con Evelyn, con Ana Ivy por la invitación y veo muchas caras conocidas, exalumnos, amigos, gente que está aquí, entonces pues estoy muy contenta al respecto. Ahora, a mí me toca hablar de uno de esos, digo, ya no es tan novedoso porque ya escuché a Salvador y también ya vimos que no soy la única que va a hablar sobre estos riesgos o cosas un poco más amarillistas del asunto. Pero bueno, estoy muy contenta de hablar de este tema porque igual también soy gamer. No voy a decir desde cuándo ni en qué año fue mi primera consola porque no va a revelar mi edad, edad sensible, evidentemente. Pero bueno, ya tengo muchos años me gustan los videojuegos. Ahora, primero que nada voy a hacer aquí como un disclaimer porque esta presentación desde luego que no tiene como objetivo que ustedes salgan de aquí y cierren su cuenta de PlayStation Network, ¿no? O ya no vuelvan a jugar en línea o lo que sea, sino simplemente como que tengan cuidado de cuáles son los potenciales riesgos que hay, ¿no? Los potenciales riesgos a los que se pueden enfrentar, y obviamente pues los videojuegos como cualquier otra tecnología son neutros, ¿no? El problema a veces tiene que ver con lo que hacemos a través de este tipo de tecnologías como en otros casos. Vamos a hablar que de forma general tenemos tres tipos de contenido. Bueno, esta es una portada de un libro de un psicoanalista, un doctor en psicoanálisis que tal cual dice, ¿no? Los juegos de video no te vuelven idiota, per se, ¿no? Pues porque seguramente muchos de nosotros, nuestra mamá nos decía, ¿no? Deja de jugar esos videojuegos, te vas a volver loco, te va a dar epilepsia o alguna de estas cosas, ¿no? Y la ventaja es que hoy en día pues podemos de alguna manera decirle ¿qué crees? ¿No? Ya hay toda una industria de videojuegos que da muchísimo dinero a la gente y pues desde desarrolladores hasta abogados hasta publicistas que están haciendo ricos con esta industria, ¿no? Y no tienen epilepsia. Entonces, digamos que de forma genérica podemos encontrar tres tipos de contenidos que son los lícitos, los ilícitos y los nocivos. Los lícitos pues son todos aquellos que una vez que analizas, ¿no?, el contenido del videojuego, pues no violan ningún tipo de ley ni tampoco derechos de terceros. Los ilícitos, a contrario de censo, pues ya se ha demostrado que a lo mejor pueden estar violando tanto algún tipo de legislación, ahora obviamente todo depende de cada país donde se comercialice, y también derechos de terceros. Dentro de estos derechos, de estos contenidos ilícitos, por ejemplo, tenemos los que son
en contra de las normas y los derechos de propiedad intelectual. El uso de marcas de forma no autorizada, derechos de autor o incluso derechos de propia imagen, ¿no? Donde sabemos que algunos videojuegos, por ejemplo Second Life, tiene la funcionalidad de poder crear tu avatar y a veces te puedes parecer mucho a una persona, ¿no? O lo haces idéntico a una persona y entonces estás explotando, a lo mejor estás usando su imagen de forma no autorizada. Aquí en la siguiente lámina les pongo un ejemplo justamente de Second Life, porque es un caso muy, sigue vigente al día de hoy el problema, pero desde el 2007 la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual junto con INTA ya habían detectado este problema, que sobre todo la comercialización. Ustedes saben que en Second Life hay un marketplace y entonces los propios jugadores desarrollan objetos de lujo fake, ¿no? Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿a quién le interesaría eso? Pues al final del día vives en el mundo virtual es para que tu alter ego se desarrolle ahí. O sea, todas las cosas que realmente eres o quieres ser, ustedes se sorprenderían de casos que literalmente hemos visto, por ejemplo, infidelidades que se han descubierto en Second Life, o parejas que en Second Life son del sexo opuesto, pero es un matrimonio que cuando juegan Second Life la mujer se vuelve hombre y el hombre mujer, y bueno, en fin, cosas muy extrañas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el tema de propiedad intelectual, este es una captura de pantalla de Second Life donde aparecen tal cual la marca de Sony BMG, pero estas son capturas de pantalla del marketplace. Vemos ahí, por ejemplo, un conjunto de top y short de Louis Vuitton, igual, ¿no? Un trajecito que obviamente eso no va de acuerdo con la marca, ¿no? No desarrollarían, esos diseños no van de acuerdo con la marca, pero los ven ahí. Obviamente no son titulares, no tienen licencias para poder generar este tipo de productos. Y esta Birkin de Hermès, ¿no? Claro, ¿quién de nosotras no querría una Birkin, ¿no? Y solamente te va a costar la módica cantidad de 350 Linden dólares. Y al final el problema que hay detrás es, ustedes dirían, bueno, pero al final es un mundo virtual, ¿qué problema puede haber? Pues el problema es que los desarrolladores sí están teniendo recursos económicos reales por la venta de estos productos. Aunque son productos virtuales, sí hay dinero de por medio. Entonces, imagínense, multipliquen 350 Linden dólares por N cantidad, millones de usuarios que consumen este tipo de productos, entonces ya se vuelve un negocio rentable y obviamente están lucrando con derechos de propiedad intelectual que no les pertenecen, ¿no? Tanto el diseño de la propia bolsa como la marca, etcétera. Y vamos a ver a cuánto equivale esto. Este es el tipo de cambio del Linden dólar a pesos. Son 23 pesos. O sea, 350 Linden dólares son 23 pesos. O sea que la Birkin de Hermès cuesta 23 pesos. ¿No? Si es negocio, no 23 contra 500,000 pesos, como que, ¿no? Por lo menos tu yo virtual va a estar bien vestido, ¿no? Entonces, y ese es un problema que han tenido, por ejemplo, la marca más vendida es Calvin Klein, incluso también hay piratería de coches, ¿no? Ferrari, Lamborghini, todos los coches que se pueden imaginar que se venden ahí. Eso es respecto al tema de propiedad intelectual, pero esto va subiendo, porque también hay otro tipo de contenidos ilícitos. Por ejemplo, ya podemos encontrar que entre los propios avatares pues hay conversaciones que pueden ser tendientes al suicidio, o casos como el juego de Momo, que también induce a los niños a suicidarse o a hacerse daño, pornografía infantil o violencia incluso psicológica. Vamos a ver casos, por ejemplo, en Second Life existe la posibilidad, bueno, es el de la izquierda es de Grand Theft Auto, donde obviamente pues es un juego para adultos, ¿no? En teoría, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Muchos de nuestra generación que están jugando, yo tengo muchos amigos contemporáneos que ya tienen hijos y de repente el domingo se ponen a jugar, pues obviamente el niño va pasando por atrás, o sea, entonces no le puedes decir, no, tú enciérrate, o él encerrarse en un cuarto a jugar videojuegos. ¿Qué pasa? El propio padre de familia está exponiendo a su hijo a actividades que pueden resultar nocivas para su crecimiento. De hecho, está comprobado que en psicología 15 minutos o menos de exposición a este tipo de imágenes pueden causar daño grave a los niños. Y antes de pasar a la siguiente, por el otro lado, incluso los propios avatares, fíjense,
podrían caer incluso el contenido en el tema de pornografía infantil, ¿no? No sabemos si es menor de edad o no, pero la propia redacción del Código Penal Federal nos dice, bueno, aunque parezca menor de edad, ¿no? No te tiene que constar que sea menor de edad, pero parece. Y encontré por ahí una imagen que dije, bueno, a ver, la chava podría parecer menor de edad, pero ya podríamos estar cayendo en la descripción del tipo penal. Y luego, por último, bueno, tenemos también casos de violación, aunque ustedes me digan, ¿de qué estás hablando? Sí ha habido violaciones de avatares en Second Life. De hecho, uno de los casos más sonados, que fue por ahí de 2009, dio origen a la Declaración Universal de los Derechos de los Avatares. ¿Por qué? Porque igual está comprobado que aunque sea en un mundo virtual, acuérdense que ese avatar es nuestro alter ego. Entonces realmente lo que le pase a ese alter ego también te afecta psicológicamente. Y de hecho, en los foros de Second Life encontré un caso muy interesante. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Donde una persona hace una pregunta, ¿no? Dice, a ver, ¿pueden violar a alguien en Second Life? Porque esta persona que era jugadora en este mundo virtual también invitó a sus hijas. Y una de sus hijas fue violada virtualmente. Entonces preguntaba, es que mi hija no quiere hablar al respecto, pero quiero saber si sí es posible llevar a cabo una violación porque no quiere hablar y quiero como ayudarla. Y entonces ya después otra persona le dice, bueno, a ver, sí, eventualmente es posible y estoy preocupada por la circunstancia, pero la más reciente, y eso me llamó mucho la atención porque es de 2017 el último comentario, es de una persona que dice, sí, yo me dedico o me he dado a la tarea de investigar el impacto psicológico que tienen las personas. Entonces ya está más que comprobado que efectivamente, por un lado, la plataforma sí permite configurar, o las configuraciones permiten llevar a cabo este tipo de situaciones adversas, e incluso ya está comprobado que obviamente sí tiene un impacto en nuestra vida. Digo, y pregúntenselo ustedes. Hay veces en que cuando mi yo racional está presente, son pocas, digo, a ver, ¿por qué me afecta, por qué nos puede afectar a todos que una persona nos insulte en Twitter? O sea, ¿cuál es el problema, no? Literalmente. Pero la verdad es que, piénsenlo, ustedes háganlo, publiquen cualquier cosa. Si los empiezan a agredir, se tensan, realmente es como si los estuvieran agrediendo personalmente. O sea, su psique no logra distinguir entre, pues no hay nadie aquí, no me va a pasar nada. O sea, igual se alertan sus sistemas y sus sentidos y empiezan a generar adrenalina y demás, ¿no? E igual se enojan y se angustian y tienen miedo. Pues porque al final del día sí hay consecuencias de todo aquello que llevamos a cabo en el mundo virtual, ya sea a través de videojuegos o en internet. Entonces, la conclusión aquí, bueno, también hay otros casos de otro tipo de delitos que se cometen, por ejemplo, en este caso, en Corea del Sur, el boosting, que es lo que comentaba Salvador, cuando de repente tú pagas para que te pasen algunos niveles en algunos juegos, pues también en Corea del Sur, como es un tema bastante desarrollado, ya incluso está considerado como un delito, ¿no? Y puede ser, incluso en México, yo conozco a varias personas que se dedican a eso y que literalmente ganan dinero de pasarle niveles a otros. Y ustedes dirían, no, eso no existe. Pues sí, sí existe. Obviamente no pagan impuestos, pero bueno, eso existe. Entonces la reflexión es básicamente tratar, no es que dejen de jugar ni de usar este tipo de videojuegos, pero sí tener mucho cuidado tanto qué tipo de videojuegos, qué cosas hacen a través de estos videojuegos y sobre todo cuidar a los niños y adolescentes, ¿no? De verdad, en mis tiempos y seguramente ahorita todavía, los videojuegos eran la niñera virtual. Seguramente todavía lo son. Entonces, nada más cuidar qué tipo de juegos pues permitimos que tengan nuestros niños, adolescentes y demás, porque eso pues puede ser que estén en riesgo y no se hayan dado cuenta. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Cuando fue la filtración de los correos de PS Plus, ¿te refieres a esa? ¿La de PSN? Ok. Hubo, lo que hizo Sony, PlayStation, hasta eso sí avisó. O sea, sí tomó las consideraciones de avisar de, oye, ¿sabes qué? Tu cuenta fue vulnerada, no sé qué, o tuvimos una vulneración. Y hubo dos cuestiones. Hubo gente que sí se fue a un tema de juicio y demanda por resarcimiento de daños.
y hubo gente que le ofrecieron crédito dentro de la PS Store. Dijeron, oye, pues es una forma de que yo te voy a resarcir. Entonces, ¿quieres crédito PS Plus o un año de PS Plus, etcétera? O pues, te vas a la demanda. Eso es lo que, así, siendo muy concreto, eso es lo que sucedió. Pero sí, o sea, incluso sí tomaron las medidas de avisar. Sí se filtró unos días antes más bien unos días después la nota, y también eso naturalmente los obligó a decir, oye, pues me pasó esto. Pero sí hubo todavía no hay sanciones de los que sí se fueron a juicio, pero de los otros sí fue el resarcimiento del daño a través de, pues sí, de crédito online, que pues ya depende mucho de quién lo tomara y quién no. Yo lo hubiera tomado. Hola, buenas. ¿Sí me escuchan? Yo no. Mi pregunta es para el maestro Vélez. Acerca del TEMEC, ¿hay alguna responsabilidad compartida acerca de la persecución de la piratería o protección de obras de derecho de autor? Sí la hay. De hecho, se está sancionando a México de ya, o sea, estuvo a punto así del digital, lo que es el Millennium Act, puso mucho paradigma para que si no se protegía la industria específicamente de las OTTs, que son Google y todos ellos, más los videojuegos, en específico todo lo que es el gaming, sí habría sanciones inclusive para no firmar el tratado. O sea, fueron de las tantas cosas que de lo que puse por investigación. Ahí en la presentación lo puedes ver, que hay una nota del Financiero donde pusieron en el cuarto de al lado, aquí tengo un compañero que estuvo en el cuarto de al lado, en materia de videojuegos, no se abordó como tal, pero sí de la propiedad intelectual. Entonces la propiedad intelectual fue prácticamente un rector, y las sanciones para la persecución sí son graves en multas, no tanto como multas a México, pero sí para los litigios internacionales. O sea, al final por eso les puse la acción penal privada, porque esa es la única manera en que tú llevas a cabo el castigo, por decirlo así, aquí en México, y tienes de respaldo aparte de los tribunales internacionales. ¿Me permitieran otra pregunta? Sí. Usted como penalista, ¿qué tanto está al tanto de que las empresas formales persigan a los delincuentes, ¿no? Ya que cometieron algún delito en materia de propiedad intelectual? ¿Son proclives a perseguirlos incluso cuando son bandas del crimen organizado, si es que existen tal cual grupos armados y más agresivos, o prefieren no hacerlo? Bueno, tenemos dos vertientes. En el IGF de noviembre del 2018, el IGF, que es la conferencia de la gobernanza global, se decidió hacer el hacking back. ¿Qué es el hacking back? Todas las empresas ya se hartaron de estar denunciando y que no tengan una prosperidad. Entonces dijeron, nosotros vamos por ellos. Nosotros vamos a ver quién es el hacker que me la hizo, lo voy a inhabilitar y lo voy a demandar penalmente y civilmente y todo lo que le corresponde. Sí, ya hay un hartazgo a nivel mundial. Aquí en México están los dos, ¿no? Las cámaras de comercio, que no voy a decir sus nombres, pero sí han hecho un hincapié que si no hay un castigo por parte del gobierno federal a lo que les está doliendo, por decirlo así, sí van a tomar, no las armas, pero sí las acciones jurídicas que están contempladas en la ley para hacerlo. Por eso sí ya hay un hartazgo, pero también hay vías para poder hacer una autotutela jurídica sin necesidad de llegar a la acción penal por nosotros mismos, ¿no? Eso es. Mi pregunta es para la licenciada Cintia, y quisiera saber cuántos países han firmado el convenio del que habló de la recreación de los derechos de los avatares. Y la segunda pregunta es si en México se han dado casos como los que nos planteó de violaciones en Second Life o cosas así, y ¿cuál sería la autoridad competente? Bueno, vamos a... Qué bueno que me preguntaste, si no dije ya nadie me va a pelar a mí. A ver, punto número 1. Esta declaración universal fue directamente por Second Life, o sea, en realidad fue como una... Y de hecho, a partir de ahí, Second Life abrió su propio tribunal, y cualquier queja que haya, por ejemplo, persecución de un avatar a otro, tú tienes derecho como jugador a solicitar la información o el correo electrónico para identificar a la persona titular del avatar que te agredió, ¿no? Entonces es como un tema privado.
Exactamente, y de autorregulación. Esa es la primera respuesta. Luego comentabas si se han dado casos. Pues se han dado casos similares, por ejemplo, en el tema hay denuncias que se han hecho a la policía, a la División Científica de la Policía Federal por cuestiones, por ejemplo, relacionadas con Momo, o por ejemplo otros casos respecto en Twitter, o sea, a lo mejor no directamente en videojuegos, pero sí amenazas o algún tipo de acoso psicológico se ha llevado a cabo en redes sociales, en Facebook, sí, y en este caso, pues obviamente sería, a ver, hagamos una división, o sea, todo lo que tenga que ver con pornografía infantil o trata de personas, recordemos que son delitos que por su gravedad se persiguen de oficio. Entonces la propia policía cibernética, porque hay 32, pero la federal está constantemente patrullando y verificando que todos aquellos sitios donde haya contenido de esta naturaleza, bueno, pues ver qué es lo que está pasando e investigar. Y de todo lo demás, pues obviamente es a petición de parte ofendida. Entonces ahí tendríamos que verificar si están afectando nuestros derechos de propiedad intelectual, entonces a lo mejor ahí sería la vía administrativa directamente, ¿no? Vía INPI. Y si no, si ya estamos hablando de cuestiones como acoso, como este tipo de cuestiones de violación y demás, ahí probablemente tendríamos en ese caso pues que acudir al Ministerio Público, ¿no? Y ver de qué manera, porque como lo decía nuestro compañero, o sea, aquí el problema es que aunque haya la legislación aplicable, también tienes que concientizar al Ministerio Público y también al juez. Entonces realmente lo desgastante es obviamente estar llevándolos de la mano de aquí a que se crea una conciencia respecto de estos ilícitos que se cometen, ¿no? A través de estas nuevas plataformas. Pero bueno, espero haber respondido tu pregunta. De correr. Bueno, agradecemos muchísimo a nuestros invitados su participación. Nos dejaron muchas cosas que pensar y que reflexionar, y como retomando un poco lo que decía Salvador, al final del día esta ciberseguridad dentro de juegos es una corresponsabilidad, ¿no? Hay que proteger a nosotros como usuarios, pero bueno, también involucra a empresas, a gobierno y a otras instancias. Muchísimas gracias.